de energía. ¿Quién se acuerda algo de la ecuación de energía? ¿Qué les dieron de las ecuaciones de energía en el pregrado? ¿Quién se acuerda algo? ¿O qué se le viene a la mente cuando escuchan la ecuación de energía? ¿Qué dice? ¿No se acuerda nada? Pues sí, sí o no. Ok, verás, a partir, sí, no sé si usted está grabando o no. Sí. Ok. A partir Sí, de la segunda ley de Newton, tenemos, esto es lo que dice la segunda ley de Newton, ¿no? Que es la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿cierto? Con esta segunda ley, a partir de esa, es necesario considerar las fuerzas que se oponen al movimiento, ¿sí? Estas fuerzas, las que se oponen al movimiento, desarrollan un trabajo mecánico, ¿sí? Este trabajo mecánico es igual a la energía disipada en el flujo, ¿sí? O sea, tenemos movimiento de flujo de fluido. Este movimiento siempre hay fuerzas que oponen a este movimiento, o sea, en un sentido contrario, trata de frenar, digamos, este movimiento. Les llamamos fuerzas de resistencia al flujo. Estas fuerzas de resistencia al flujo desarrollan un trabajo mecánico. Este trabajo mecánico, lo que es igual a la energía disipada en el flujo. Inge, Mm, sí, ya le puse. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, este trabajo mecánico va a ser igual a la energía disipada en el flujo. Entonces, con esto tenemos que hacer, establecer el equilibrio dinámico de las fuerzas o de todas las fuerzas en las direcciones tangencial, normal y binormal que actúan sobre el elemento líquido. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué decimos acá?
el equilibrio dinámico de todas las fuerzas en las direcciones tangencial, normal y binormal. ¿Sí? Tenemos un canal como esta. Aquí está la dirección del movimiento. Aquí se mueve el flujo. Entonces, con este movimiento, cada movimiento tiene una velocidad, ¿no? O sea, una velocidad de 1, una velocidad de 2, de 3, y así, todas. Y cada velocidad de esta genera una aceleración, ¿sí o no? Porque toma un tiempo para moverse de un punto como esta hasta llegar a este punto. Toma un tiempo, ¿no? Entonces, esta velocidad para tiempo me da una aceleración. Esta genera una aceleración 2 y esta genera una aceleración 3 y así todas, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos fuerzas de resistencia al flujo en un sentido contrario, ¿ok? Y como son fuerzas, entonces también tiene velocidades porque es movimiento, ¿no? Y estas fuerzas generan iguales aceleraciones. El equilibrio de todas estas fuerzas, yo tengo que hacerlo en tres direcciones. Estas tres direcciones va a ser uno en la dirección del flujo así, S, un N así, y perdón, este es B, ¿no? Y esta es N, es vertical, ¿no? Esta dirección le llamamos la dirección tangencial al flujo, S, dirección normal al flujo y dirección binormal al flujo. Todo esto estudiamos en el capítulo 3 de la cinemática, ¿no? ¿Ok? Ahora, estas fuerzas de aquí, de la resistencia al flujo, generan o desarrollan un trabajo mecánico, ¿sí o no? Un trabajo mecánico. Este trabajo mecánico es igual a la energía disipada en el flujo, ¿sí o no? Y esta energía disipada en el flujo, tenemos que saber cuánto es o cuál es, ¿no? Hay otra cosa que todos sabemos que esta energía tiene un pendiente, ¿no? Porque no siempre esta energía va en el sentido de la dirección del flujo, sino va en un sentido tal vez así, ¿sí? Esta de aquí, este sentido, esta dirección, le llamamos la pendiente de la línea de energía, ¿sí? La pendiente de la línea de energía. Y esta pendiente de la línea de energía siempre hace un ángulo aquí con la dirección del flujo, ¿sí? Para hacer este trabajo, tenemos que saber primero qué fuerzas hay que actúan sobre el elemento, como dice aquí, ¿sí? ¿Qué dice acá? Establecer el equilibrio dinámico de todas las fuerzas en las tres direcciones, esta S y N y B, que actúan sobre el elemento líquido, ¿ya? Tenemos que saber estas fuerzas que está hablando aquí, qué son y qué tipo de fuerzas tenemos, ¿ya? Tenemos fuerzas, dos tipos de fuerzas, digamos. Primero, fuerzas superficiales y fuerzas, se llama fuerza del cuerpo, ¿ok? Y estas fuerzas superficiales son dos. Fuerzas superficiales de presiones
y fuerzas superficiales de tensiones. Las depresiones vienen del gradiente de presiones. Y esta le vamos a poner F sub P, que son las fuerzas de presiones. Luego, estas de tensiones vienen de la resistencia al movimiento. Lo que vamos a ponerle F sub tau. Tau es las tensiones, ¿no? Entonces, si volvemos a esta figura, tenemos de acá todas estas fuerzas, eso es de acá, lo que son las fuerzas de presiones. Aquí tenemos las fuerzas de resistencia al movimiento, la F sub tau, ¿sí? Aparte de esto, si yo estoy hablando de una sola partícula acá, esta partícula tiene fuerzas del cuerpo, viene del propio peso de la partícula, ¿sí? Por eso le llamamos aquí las fuerzas del cuerpo. Esto viene del propio peso del elemento o de la partícula del agua o de lo que estamos estudiando, ¿no? Y esta le vamos a poner F sub W o la fuerza del peso. Entonces tenemos tres tipos de fuerzas acá, digamos dos, pero una se divide en dos. Fuerzas superficiales, que es de presiones y de tensiones, y las fuerzas que vienen del propio peso del elemento. Entonces tenemos que establecer sobre un elemento dentro del flujo todas las fuerzas de presiones, todas las fuerzas de resistencia al movimiento y todas las fuerzas del propio peso del elemento. ¿Qué hago con estos tres? Sumo esta, más esta, van a dar una fuerza total, ¿sí o no? Esta fuerza total, si volvemos a lo que pusimos acá, entonces va a ser esta fuerza de aquí, que va a ser la suma de los tres, aplicando la segunda ley de Newton, multiplicando la suma de todas estas fuerzas por la masa, igual a la masa por aceleración, y ahí tenemos nuestras ecuaciones. Pero ¿por qué pusimos aquí en el título ecuaciones de energía? Porque tenemos tres ecuaciones. Una en la dirección S, una en la dirección N y una en la dirección B. Y estas tres direcciones estudiamos bien cuando sacamos las ecuaciones de aceleración en el campo de aceleración, ¿no? En cinemática. ¿Está bien? Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo tengo un elemento aquí, o una partícula de agua, porque como quedamos no podemos estudiar sobre todo, ¿no? Si no, yo tengo aquí una partícula de agua, la que se va a mover, y necesito hacer el equilibrio dinámico de todo esto en tres dimensiones, como se muestra acá, S, N y B. ¿Okay? Pero hay una cosa, cuando yo dibujo esta partícula en grande aquí, de esta forma, a ver, de esta forma así, ¿sí? ¿Cómo fijamos aquí? Primero tenemos nuestras tres coordenadas, X, Y, Z, ¿sí o no? Son las coordenadas normales que tenemos. Pero al momento que al movimiento de este encuentra fuerzas así, estas fuerzas de resistencia se va a desviar esto así, no es que se va en una línea recta, se desvía así en la línea o la pendiente de la línea de energía disipada en el flujo. Entonces, ¿cómo serán estas? ¿Y dónde estará esta línea? Esta línea va a ser así, ¿sí? Más o menos, no sé dónde es, así. ¿Y dónde quedan las direcciones S y N y B? Van a quedar así. O sea, aquí está la S, aquí está la N, perdón, es la B, y aquí está la N, ¿sí? Según esto, todo esto de acá me va a ser imposible trabajar y hacer un equilibrio dinámico porque es muy difícil considerar las fuerzas que tenemos
esta línea de acá y con estas coordenadas que no sabemos más o menos qué ángulo tiene entre esta coordenada y la línea de energía, o sea, se me va a complicar mucho el asunto, ¿sí? ¿Cuál es la mejor manera de hacer eso? En vez de dibujar este elemento de esta forma, así, porque aquí está la dirección del flujo, ¿no? Mejor dibujemos de una forma inclinada a la línea de la pendiente de energía. Este de aquí, ¿sí o no? Este de acá. Entonces, en vez de dibujarlo así, si yo le giro un poco para arriba, si yo le dibujo así, a ver, le dibujo de esta forma así, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Es que aquí está la línea de la pendiente de energía, ¿sí? O sea, está mal dibujado, pero más o menos va a estar así cruzando por estos dos, ¿no? Esta va a ser la línea de la pendiente de energía. Aquí van a estar mis coordenadas, justo en el centro acá, desde aquí, desde este punto, y van a ser así, S, N y B para abajo, ¿sí o no? ¿Esto qué me facilita? Primero, yo tengo, ven, esta línea es paralela a la línea esta del cupo, ¿no? Del elemento. Y esta es paralela a esa. Y esta línea de la pendiente de energía cruza por las dos coordenadas B y cruza por el centro del elemento y no me hace problema. Pero aquí, esto de aquí no es paralelo a esto, ¿sí o no? Solo este, aquí es paralelo. Esta no, porque eso viene por así, ¿sí o no? Además, la línea de la pendiente de energía no cruza por el centro del elemento y tampoco es paralela a esta y a esta. Entonces, esto me hace mucho más fácil el cálculo, ¿ya? Le explico esto por qué, porque no es como hicimos antes, que voy a tomar este elemento y lo voy a dibujar de esta manera y trabajo. ¿Por qué? Porque aquí tengo tres nuevas coordenadas que no teníamos antes, que son de la aceleración. ¿Ok? Entonces, cuando hicimos la ecuación general de la hidrostática, este elemento estaba en reposo, no hubo movimiento, no hubo aceleración, no hubo estas coordenadas, no teníamos este problema. No hay fuerzas que se ponen al movimiento o resistencia al flujo porque no hay movimiento, estaba en reposo. Pero aquí el asunto es diferente, ¿no? Entonces, todo esto les explico por qué razón vamos a dibujar esta de una manera inclinada, no está en la dirección justo del flujo. ¿Sí? ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? Todo esto es una introducción para no confundirnos después de lo que vamos a hacer, ¿no? Ah, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué dicen? Nada. ¿Continúo o no? Continúe, Inge. Ok. Entonces, vamos a dibujar este elemento en grande e inclinado. ¿Por qué inclinado? En la dirección de la pendiente de la línea de energía disipada en el flujo. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujar eso. Yo tengo, aquí está la superficie del agua. Aquí tengo abajo el fondo del canal y el elemento que era pequeño voy a dibujarlo en grande. ¿Sí? ¿En qué sentido? En dirección a la pendiente de la línea de energía. O sea, lo voy a dibujarlo, no lo voy a dibujar así ahora, sino lo voy a dibujar así, inclinado, porque esa es la dirección de la línea de energía. ¿Está bien? Okay. Entonces, dibujemos a ver cómo nos sale, ¿no? Ahí está mal. Tiene que estar bien, porque si no, más o menos, sí.
Aquí está, ¿sí? Este es más o menos, ¿ya? Primero, ¿dónde queda el punto del centro de esta cupo? Justo aquí, ¿sí? Aquí está. Esta está un punto dentro del cupo, no está ubicada en ninguna cara, ¿no? Como hicimos antes. Luego de esta vamos a poner que la presión en este punto es P. Es P. Entonces, con este punto van mis coordenadas, la que son que, aquí está, la S, ¿sí? Positivo. Y luego tenemos la N, positivo está para allá. Y B va a ser aquí. ¿Ok? Estas son mis tres coordenadas. Bueno, en este mismo punto del centro, como pusimos aquí que la presión es P, vamos a poner aquí, considerando también, ¿no? Que la tensión aquí es K, en este punto, ¿sí? En este punto. Ok, ahora, ¿qué dimensiones tiene esta cupo de aquí? O sea, de aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale esta? Esta está en la dirección B, ¿no? Y como es un elemento finito del volumen total, entonces esta va a ser de B, ¿sí? Y de aquí hasta acá, esta es de N. Y de aquí hasta aquí, esta es, o sea, esta distancia de acá es ds, ¿no? Ds. Entonces, el volumen de este elemento, ¿cuál es? Ds por dn por db, ¿sí o no? ¿Está bien? Este es el volumen del elemento. Volvemos acá, donde está. ¿Cuántas fuerzas tenemos que ponerlo sobre este elemento o actúan sobre este elemento? Fuerzas de presiones, fuerzas de tensiones y las fuerzas del propio peso del elemento. Fuerzas de presiones primero, esto ya hicimos en la hidrostática, ¿no? ¿Cuántas fuerzas de presiones tenemos acá sobre este elemento? A ver, ¿quién me puede recordar? ¿Quién me puede recordar? ¿Cuántos? 6. Seis. Uno y sobre cada cara, ¿sí o no? ¿Dónde quedan estas seis? Actúa una aquí, ¿sí? Que va a ser así. Y una aquí, justo en el centro de gravedad de la cara, ¿no? Y una en el centro de gravedad de esta cara aquí. Y una aquí. Ahí son cuatro. Y una sobre esta cara que está afuera, aquí, que va a ser en el centro acá, ¿sí? El centro de la cara. O sea, lo podemos dibujar de esta forma, así, hasta aquí, en el centro de la cara. Y la otra que está sobre esta cara de adentro, que está también justo aquí en el centro de la cara, ¿no? Y lo dibujamos así, en este punto, ¿no? Ahí son seis fuerzas de presión. Y esto hicimos antes. Podemos rápidamente poner esta.
el valor de cada una de estas presiones o no, según lo que hicimos antes, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, va a ser la presión más un medio. ¿En qué dirección estamos? En N. Entonces, dP de N por dN. ¿Sí o no? Y esta es la presión nada más. ¿Por qué salió esto? Ya no vamos a repetir, por eso les dije, tienen que tener mucho cuidado para entender cuando hicimos esto del hidrostat. Un medio de N, quiere decir la mitad de dN. ¿Por qué la mitad? Porque la distancia entre este punto y este punto es la mitad de S, la mitad de dN, ¿sí o no? Luego estamos cortando aquí las presiones, lo que es dP de N, nada más. Y sumando todo esto, porque la presión aquí es P, pues la presión aquí va a ser esta más toda esta parte, por eso me sale más acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O explico más detalles? Ah, ¿sí se acuerdan? Confirma, por favor. Sí. Ok, entonces, y esta presión de acá, ¿qué era? Lo mismo, pero en un menos un medio dP de N por dN y así. Pero no se olviden que estamos hablando de las fuerzas de presiones. Pues esta fuerza tengo que multiplicar presión por área, ¿sí o no? En esta cara de aquí, ¿qué área tiene? DS por dB, ¿sí o no? Entonces aquí tengo que poner DS dB. Y aquí lo mismo, DS por dB. ¿Ok? Ahora, veamos estas presiones, esta y esta, ¿sí? Esta presión de aquí va a ser así, P más un medio dP. Estamos en la dirección S, ¿no? Entonces DS por DS. Y luego multiplico por el área de esta cara, que es dN por dB. Lo mismo para esta presión acá. Va a ser P menos un medio por dP de S por ds. Luego multiplico por el área de N por dB. ¿Sí? Me faltan estas dos presiones, esta y esta. ¿Sí? La de arriba va a ser así. P menos un medio por dP. Estamos en la dirección B, ¿no? Y esto tengo que multiplicarle por el área de esta cara. ¿Cuál es el área de esta cara de acá? ds por dn, ¿no? ds dn. Y la de abajo aquí va a ser así. P más un medio dP de B por dB y por el área ds dn. Ahí están las 6 presiones que yo tengo sobre el elemento. Entonces, hasta el momento solo terminé estas fuerzas de acá, las 6. Ahora, las fuerzas de resistencia al movimiento o de las tensiones. En el caso de la ecuación de energía, tenemos únicamente dos fuerzas de resistencia al flujo, porque como vimos acá, ¿sí? Aquí está. Estas fuerzas son de fuerza de resistencia. Es una sola, pero actúa en la dirección del flujo. Pero la dirección del flujo nosotros es así, o sea, la dirección S. Como yo dibujé esto inclinado, entonces en la dirección S aquí va a ser las dos, las fuerzas de resistencia al movimiento, porque este elemento se mueve así, ¿sí o no? En la dirección de la pendiente de la línea de energía. Entonces yo tengo dos tensiones, nada más. ¿Cuáles son estas dos tensiones? Una tiene que ser en la dirección positiva, tangencial al flujo, o sea, en esta dirección S positivo, en esta dirección. La otra tiene que ser así, ¿sí o no? Porque son una así y una de resistencia en esta. Y esto le podemos dibujar aquí, una así y la otra tiene que ser abajo, pero en dirección contraria, así. Estas son las dos, nada más en la dirección del flujo, o sea, en la dirección tangencial al flujo, que es la dirección S. Aquí está, una así
y la otra así. ¿Cómo ponemos la magnitud de estas fuerzas? Como dijimos al inicio, consideramos que la tensión aquí, en este centro de gravedad de todo el elemento es tau, ¿no? Es tau. Si es que es tau, entonces igual. Aquí, ¿qué distancia tiene entre esta y esta? La mitad de dn, ¿sí o no? La mitad de dn. Entonces, la tensión, esta de acá, va a ser igual a ¿qué? Tau más un medio por d tau dn, estamos en n, ¿no? O sea, esto está ubicada en esta cara perpendicular a la dirección n, ¿sí o no? Y esta distancia entre los dos, ¿cuál es? Dn para 2. Entonces aquí va dn, ¿ok? Por dn. Y esto tengo que multiplicar igual por el área donde actúa esta de aquí, que es ds por db. Y la que está aquí abajo, igual, pero en negativo. Va a ser tau menos un medio de tau por dn y por el área ds db. ¿Está bien? Estas son las únicas dos fuerzas de tensión o de resistencia al movimiento. ¿Está bien? Ok. ¿Qué nos falta? A ver, ¿dónde estaba eso? Teníamos, esto ya se terminó, pusimos las 6, pusimos aquí las 2, me queda la fuerza del peso del elemento, ¿no? El peso, como ustedes saben todos, tiene que ser el centro de gravedad de cualquier elemento y es vertical para abajo, ¿sí? ¿Dónde queda esto? Aquí está, es vertical aquí, ¿no? Desde el centro. Tengan en cuenta que esta, por eso borré lo que hice antes, porque esta no es vertical así, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es el peso del elemento. El peso del elemento igual a ¿qué? ¿Se acuerdan que hicimos esto también en la hidrostática? Mm, Era la masa por aceleración, ¿sí o no? La masa por gravedad. La masa por gravedad. ¿Y cuál era la masa? La masa es gamma rho por G. Rho por G. Rho por B. B es el volumen, ¿no? O sea, yo tengo el volumen acá. Entonces, este peso va a ser rho por G por el volumen, el que tengo. Y este volumen es ds dn dp. Este es el peso del elemento. Pero como está para abajo, entonces está en un sentido contrario, tengo que ponerle un menos acá. ¿Sí? Y ahora, si ustedes quieren saber dónde quedaron mis coordenadas originales, aquí tiene que ser x, ¿sí? Y, ¿por dónde queda la y? Así. ¿Y dónde queda la z? Para arriba, ¿sí? Para arriba, sí. No es paralela a esto, ¿sí? Porque esto viene así y esto es así, ¿ya? Entonces esta es la z. Entonces cuando hablábamos aquí, y lo vamos a dibujar inclinado, hay un ángulo aquí, ¿no? Este ángulo, ahora si yo hago esta es x, y z, entonces este ángulo tiene que ser este ángulo de inclinación así, ¿sí o no? Entonces este ángulo le vamos a poner acá. Queda todo este ángulo aquí, ¿sí? Este es el ángulo alfa, ¿sí? ¿Sí lo ven? No sé.
La pantalla es pequeña para hacer todo esto, pero bueno, estoy tratando, ¿no? Ok, este es el alfa. Entonces, si volvemos acá, ya tenemos ahora puesto estos y esto y el peso del elemento o de la partícula. ¿Sí o no? No me falta nada, esas son todas las fuerzas. ¿Qué hago con estas fuerzas? Aquí lo que hablamos al inicio. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí o no? Esta va a ser la fuerza, todo, las fuerzas de presiones más la fuerza de tensiones más el peso del elemento igual a la masa por aceleración. Pero para hacer esto ahora, yo tengo que hacer esto en orden y dirección por dirección. O sea, comienzo primero con la dirección S, ¿sí? Luego con la dirección N y luego con la dirección B. En la dirección S tengo que ver todas las fuerzas en esta dirección, sumo y aplico la segunda ley de Newton, que fuerza igual a masa por aceleración. Y ahí tengo la primera ecuación de energía en la dirección tangencial al flujo o en la dirección S. ¿Está bien? Luego, cuando hago esto, todas las fuerzas en la dirección N, le sumo y aplico la segunda ley de Newton. Ahí tengo la segunda ecuación de energía en la dirección normal al flujo o perpendicular al flujo, ¿sí? Luego, cuando hago en la dirección B, todas las fuerzas en esta dirección, le hago también la segunda ley de Newton y ahí voy a obtener la tercera ecuación de energía en la dirección binormal al flujo o la dirección que es, digamos, longitudinal, le llamamos al flujo, ¿sí? Longitudinal al flujo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cuántas fuerzas hay en la dirección S? A ver, me ayudan rápido, por favor, ¿ah? No, no se quedan sin decir nada. A ver, en la dirección S, ¿cuántas fuerzas hay? Dime, ¿cuántos son? ¿Cinco? ¿Cuántos? Cinco, usted dice cinco. ¿Por qué cinco? A ver, Eh, uno, dos, las dos depresiones, ¿no? ¿Cuál más? Y esta, tres, y esta, cuatro, ¿sí o no? ¿Y cuál es la quinta? hay que descomponer el peso. Sí, eso, correcto, ¿no? Este peso tiene una dirección acá. Si fijamos, esta es la dirección Z, ¿no? Pero no está en ninguna dirección, ni esta, ni la N, ni la B, ni la B es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner la componente del peso en las tres dimensiones, en S y N y B, ¿sí o no? Entonces, sí, efectivamente en la dirección S tenemos cinco fuerzas. Una, dos, tres, cuatro y la componente del peso en esta dirección S. Bien está. Ok. En la dirección N, ¿quién me puede decir cuántas fuerzas tenemos? Dime. Tres. Tres. Igual tres, ¿no? ¿Por qué tres? Esta de aquí y esta de aquí, dos. Y la componente del peso en esta dirección son tres, nada más, ¿no? Sí. Ok. En la dirección B, ¿cuántos? ¿Cuántos hay en la dirección B? Igual tres, ¿sí o no? ¿Por qué tres? Una en la dirección, una depresión acá y una depresión aquí. Y la componente del peso está en la dirección B. ¿Sí o no? Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya la aplicación es fácil, ¿no? Pero como les dije, vamos a trabajar en orden coordenada por coordenada. O sea, la coordenada S primero, luego la N, luego la B. ¿Sí? Listo. Entonces, primero, la dirección S. ¿Sí? Esta dirección S. Primero, las fuerzas de presiones. Tenemos que sacar un, una sola resultante de las dos ecuaciones de presiones, ¿no? Como ustedes han dicho que tenemos aquí dos depresiones, esta y esta, ¿no? Tenemos que sacar una sola resultante de los dos. ¿Cuál es la positiva y cuál es la negativa? A ver, me pueden decir. No estoy hablando del signo del un medio, ¿no? Estoy hablando de la dirección. ¿Esta de aquí es positiva o negativa? Contéstame. O sea, ya todas serían positivas ¿Cuál? porque ya les cambiamos los signos anteriormente. No, es que estoy hablando ahora de la dirección nada más para saber si sumo o resto. O sea, esta dirección va a ser la positiva y esta dirección es la negativa, ¿sí o no?
Ok, según la dirección. Entonces voy a poner, para sacar la resultante de los dos, voy a poner esta de aquí menos esta de acá. ¿Sí o no? Y esto le voy a poner fuerza F1, digamos, ¿no? Que es la fuerza resultante de las dos fuerzas de presión. Haciéndola así, P menos un medio dP de S por ds por dn de B, es la primera, menos la segunda, que es B más un medio dP de S por ds, S es dn por dB. Restando esto me da F1, que va a ser menos dP de S, ya sabemos por qué, ¿no? Por ds, dn, dB. Y esta es la primera ecuación. ¿Qué es F1? Es la fuerza resultante de las dos fuerzas de presiones en la dirección S. ¿Sí? Luego, vamos a sacar F2, digamos, ¿no? ¿Cuál es F2? Que es la fuerza resultante de las dos fuerzas de resistencia al movimiento, de tensiones. O sea, esta de acá y esta de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es positiva, cuál es negativa? Esta es la positiva porque está en la dirección S y esta es negativa porque está en sentido contrario. ¿Sí o no? Pues voy a poner esta de aquí menos esta de acá. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, hagamos eso. Va a ser así. Tau más un medio de tau de n por dn ds de b menos la tau menos un medio por d tau dn por dn ds por db. Y esto sale positivo, no sale negativo como esta, ¿no? Sale positivo acá, porque menos por menos un medio me da más un medio. Entonces esto me va a dar d tau dn por ds db dn. Y esta es la ecuación número 2. ¿Ok? Ahora, falta una tercera ecuación aquí en la dirección S, porque ustedes me han dicho que son 5 fuerzas. Aquí es 1, 2, 3, 4, falta una, la que es el peso, ¿no? ¿Cómo es el peso del elemento aquí ahora? ¿Es eso? ¿Sí? Esta es el peso del elemento. Pero esto como quedamos en la dirección Z. Yo quiero una componente en esta dirección y una componente después en esta dirección N y luego una componente en esta dirección B, ¿no? Pero entonces, si yo hago la componente de esta peso acá, digamos, a esta S, porque esa está la dirección S, aquí está, ¿no? Y luego le hago en esta dirección N, que es esta, ¿sí o no? Este de acá. Y aquí tengo el ángulo alfa, por si acaso. Entonces, el de aquí, esto de acá, esta componente aquí, que viene así, ¿no? Va a ser que el peso por el coseno de alfa. Aquí va a ser el coseno y aquí va a ser el seno de alfa, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿O no? Entonces, la F3, que es la del peso, va a ser menos, porque está en menos, ¿no? Rho por G por el volumen de S, de N, de B, por el coseno de alfa. ¿Está bien? Pero ahora yo quiero eliminar esta coseno de alfa o sacarle qué. ¿Cuánto vale el coseno de alfa aquí? Esto sí, el coseno de alfa acá. Porque ya esta componente va a ser esta peso por el coseno de alfa. Y aquí también va a ser por el seno de alfa. ¿Cuánto vale el coseno de alfa acá? ¿Quién me puede responder eso? Para sacar seno de cualquier ángulo, coseno de cualquier ángulo, ¿qué debo tener? Debo tener, formar un triángulo recto, ¿no? ¿Dónde formo el triángulo recto aquí? Con lados conocidos. Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Vamos para alcanzar a terminar. ¿Puedo formar un triángulo así? O sea, así,
y así, y así. Aquí está el ángulo 90, ¿no? ¿Sí o no? Pero en este caso, el coseno de esto, ¿qué va a ser? Esto de aquí dividido para esto de acá. Si es que así está el triángulo, ¿no? ¿Sí o no? A ver, hagamos algo. Si yo pongo, aquí está el triángulo, aquí están 90 grados, ¿no? Y aquí está el ángulo. Si ven este triángulo, ¿no? Ok, el coseno de alfa ahora, ¿qué va a ser? Esta distancia de aquí dividido para esta de acá. ¿Sí o no? Ya, ahora me digan ustedes, ¿cuánto vale eso? ¿Y cuánto vale eso? A ver, El uno es el peso y el otro la presión. esto es el peso, pero está en peso de fuerza. Estoy hablando de la longitud, porque yo debo saber cuánto vale esta para dividirlo sobre esto. Ese es el coseno de alfa. Ujú. ¿Qué longitud tiene esa ahora? ¿Y qué De, longitud tiene esa? Ah, sí, dime nomás. El de, peso acá, ¿cuánto es? no, Mm, ¿qué ibas a decir? No lo escuché. DC. DS, ¿por qué? ¿Cuál es DS? Esta de acá. ¿No? ¿Por qué DS? Si S está aquí, está en esta dirección. Ah, TN entonces. DN, ¿por qué DN? Si DN está en esta dirección. No es la mitad de DB. La mitad de DB. ¿Cuál es DB? ¿Es esa? ¿Por qué va a ser la mitad? Este punto es un punto de... A ver, entonces, para hacerle, para hacerle otra cosa, ¿sí? Si yo, es que yo puse el triángulo así, pero otra persona de ustedes puede decir, no, yo no le voy a hacerle tan grande, lo voy a hacer acá. ¿Esto no sirve? También sirve, ¿no? Entonces, en este triángulo pequeño de acá, ahora el coseno de alfa va a ser solo hasta aquí, dividido para este de aquí, ¿sí o no? Entonces, vamos a volver a la misma pregunta. ¿Cuánto vale eso? Ahora me va a decir que esto es la mitad de esa. No, ¿sí o no? En la derivada de parcial de B. ¿Por qué de B? ¿Qué dirección tiene esta, el que estoy midiendo? ¿Qué dirección es esta? Z. Ujú. Entonces, DZ. ¿Por qué? Porque yo hice el triángulo así. Y esta va a ser DZ, porque yo no sé cuánto es, pero la derivada de Z, porque estoy, por ejemplo, ¿no? Yo puedo comenzar el triángulo desde aquí. Otro lo hace hasta aquí. Otro lo hace aquí. Otro lo hace aquí. Acá, incluso más abajo. Entonces, todas estas distancias, yo no sé, es variable. No sé cuál es. Depende de cada uno forma el triángulo. Entonces, va a ser DZ, porque estoy cortando en la dirección Z. ¿Sí o no? Y la Z, o sea, según esto, todo esto es un elemento del volumen completo. Entonces, cualquier cosa aquí va a ser una derivada normal. Si yo corto más, va a quedar una derivada parcial porque estoy dividiendo de una derivada normal a una derivada parcial. Como aquí, ¿por qué salen derivadas parciales? Porque esa es la tensión en cada parte aquí. ¿Sí o no? Y la distancia era dn. Entonces, estoy cortando dn, me va a dar d derivada. Entonces, aquí también va a ser esta sea esta, o sea el triángulo más grande, esta, o sea el triángulo hasta aquí, todo esta, cualquier longitud acá va a ser dz. ¿Está bien? Ahora, escogen ustedes cualquier triángulo de esta y quiero saber esta de aquí, ¿cuánto vale es? O si utilizan el triángulo grande, ¿cuánto vale es? A ver, ¿qué dicen ahí en este caso? Esta ya sabemos que es de derivada parcial, ¿no? Z. Ya, y ahora, ¿y esto? De Y. ¿Por qué de Y? Está bien de Y, sí, pero nosotros tenemos una coordenada donde estamos trabajando, es eso, ¿sí o no? Y aquí coincide esta con esa. Pues yo pongo de S, no de Y. Pero aquí, ¿por qué no pusimos otra coordenada? Porque es la única dirección Z. No hay. Esta S no está en la dirección Z, ni N, ni B. Pero B acá, o sea, esta, perdón, Y acá es la misma dirección de S. Entonces yo puedo decir que esta distancia va a ser de S. ¿Sí o no? O sea, estoy hablando de, si es que utilizo este triángulo, estoy hablando de esta distancia de aquí. Si utilizo este triángulo grande, pues estoy hablando de esta distancia de acá. O cualquier otro triángulo, cualquier distancia aquí, esta está en la dirección S, entonces le vamos a poner de S. Entonces el coseno de alfa, ¿cuánto es? DZ para DS. Eso es todo, ¿sí o no? ¿Sí?
Entonces aquí reemplazo esta. A la final me queda la F3 es igual a menos rho por G por ds dn dB por dz ds. Y esta es la ecuación número 3. Ahí terminamos todas las fuerzas en la dirección S. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Sumo las tres ecuaciones, esta, igual a la masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, dF igual a la dm por aceleración, ¿sí o no? Este de acá va a ser la ecuación 1 más ecuación 2 más ecuación 3. ¿De dónde viene la ecuación 1? Que es la resultante de todas las presiones en esta dirección S, ¿no? Y esto de aquí, la resultante de la ecuación de las fuerzas de tensión o de resistencia al flujo en la dirección S. Y eso de aquí viene de la componente del peso en la dirección S, ¿sí? Ahora, este de acá, dm, ¿cuál es la masa? La masa es ρ por B, ¿sí o no? Entonces, va a ser igual ρ, B es ds, dn, dB, ¿sí o no? Que es la ρ por el volumen. Y ahora, ¿y esta aceleración cuál es? ¿O cuánto vale? Esto sí, alguien de ustedes me tiene que contestar. ¿Cuál es de esta aceleración? dB sobre dt. Nada más. Esta es la aceleración local, o sea, del peso de la partícula, nada más. Pero esta partícula está en movimiento, ¿sí o no? dB de t, si es que fuéramos, estamos hablando de que esta partícula está en reposo por el propio peso, nada más. Pero si es que está en movimiento, ¿y en qué dirección estamos ahora? ¿En qué dirección estamos trabajando? En la de S. En la dirección S. Entonces, esta es AS, la componente de la aceleración en la dirección S. Y esto vimos en cinemática, ¿cuánto vale el AS? D de S, P al cuadrado sobre 2, más, ahí está la aceleración local que usted dijo. Esta es el componente de la aceleración en la dirección S. Cuando vamos a hacer la próxima ecuación en la dirección N, entonces esta va a ser dN, esta aceleración de acá. Y tiene otra ecuación que vimos en la cinemática, que es la componente normal de la aceleración en la dirección N. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahora la ecuación de la segunda línea. Sumamos las tres ecuaciones, va a ser igual a la masa por aceleración. Simplificamos todo esto, sacamos la primera ecuación de energía en la dirección tangencial al flujo o en la dirección S, ¿sí? Ahora, vamos a sumar estas de acá, esta ecuación, más esta, ¿sí? Igual a la masa por aceleración, ¿está bien? Espero que no, cambiando de pantallas y todo eso, no le hace confundir, ¿eh? Pero bueno, no toca nada más, ¿eh? Entonces ahora, vamos a poner, ¿cuál es la primera ecuación? Número 1, menos dP ds por ds dn dP, esa es la primera. Luego más, la segunda, que era de tau, dn, dn, para trabajar en orden, dn, db. Luego más, la tercera que era del peso, ¿no? Menos rho G. Rho por g, ¿por qué más? Perdón. DS de N de B. El volumen, ¿cierto? Sí, está bien. Todo esto, no, falta algo más. ¿Falta De qué? Z de S. De z de s, ¿no? Lo que era el coseno de alfa. Todo esto va a ser igual a cada masa, rho, por el volumen, por, multiplicado aquí por la aceleración que tenemos en la dirección S. Toda esta ecuación. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo se resuelva todo eso? ¿Ya? Y cómo se simplifica y todo. Lo primero es, yo voy
Fíjense aquí que todos los términos que tienen, todos los términos tienen el volumen, ¿ah? Aquí está, y esta, y esta, y aquí está. Y esto está multiplicado por esta, quiere decir que todo el lado derecho está multiplicado por el volumen aquí. Entonces, lo primero que hago, divido toda la ecuación para el volumen. Esta, con esta, con esta, y con esta. Se van todos, ¿sí o no? Como les dije una vez antes, al momento de que yo, o sea, antes de quitar el volumen acá, esta ecuación está aplicable únicamente al elemento finito que yo tengo. Justo en el momento que yo elimino este volumen de la ecuación, quiere decir que mi ecuación ahora se puede aplicar para el volumen total antes de tomar un elemento finito. ¿Sí o no? Ok, entonces ahora eso. Luego de esto, voy a dividir toda la ecuación para la masa. ¿Qué significa la masa? Rho por B. O en otras palabras, Rho por DS. No, pero bueno, ya el volumen ya hicimos, ¿no? Entonces está mal todos. Porque ya dividí para el volumen, ¿no? Entonces voy a dividir únicamente aquí para Rho. ¿Sí? Divido todo para Rho. La masa, si es que fuera aquí, no dividí todavía por el volumen, pero ya dividí, ¿no? Cuando divido esto para Rho, ¿qué pasa con esto cuando divido para Rho? O sea, el primer término que tiene, no tiene Rho, ¿no? Para quitar. Aquí tampoco, el segundo. Aquí esto se va y esto se va. Por eso dividí para Rho, nada más, ¿no? ¿Cómo queda esta ecuación? Se va a quedar así. O sea, menos 1 para Rho, el primer término cuando divido para Rho, ¿no? dB ds, no queda nada más. Luego más, segundo término. También 1 para Rho por d tau dn. Esto está menos, la Rho ya se fue, quedó únicamente g por dz ds. Al otro lado quedó, porque ya se fue el volumen, se fue la Rho, quedó únicamente d ds por b al cuadrado sobre 2 más db dt. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿alguien puede resolver esto? No, ¿sí? Nadie puede resolver esta ecuación. ¿Por qué será? Porque esta es una ecuación diferencial respecto a 3, 4 coordenadas o 3, 4 elementos. Por ejemplo, esto está respecto a S. S y S, ¿sí o no? Pero también está respecto a N, en este término de acá, y aquí respecto a T. O sea, aquí tenemos dos coordenadas, S y N, y el tiempo T. Entonces, esto es lo que hace imposible resolver esta ecuación. Por el momento, ¿no? Porque lo vamos a resolver más adelante, por si acaso. Por el momento no podemos hacer nada. Ahí está. Entonces, esta va a ser la primera ecuación, lo que le llamamos la primera ecuación diferencial de energía. ¿Por qué la primera? Porque está en la dirección S, ¿sí? La dirección S. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esta era la ecuación que valía 1.000.000 a quien la resuelva. No, todavía. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes, que son tres, que vamos a ver el día sábado en clase, en presencial, ¿no? No, todavía. Esto es fácil de resolver. Las otras es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, eso sí se puede resolver, pero digamos, ¿qué le digo? ¿Qué hacen los matemáticos cuando no pueden resolver algo? A ver, ¿qué me dice usted si yo le digo esta pregunta?
sea, los Mm, matemáticos Cambiar de variables. no, ni siquiera, a veces no pueden ni cambiar de variables, sino quitan algo, o sea, a lo que les da la gana, ¿no? Por ejemplo, vienen de una cosa como esta, no pueden resolver esta derivada, dicen, bueno, eliminemos y ponemos un constante, ¿ya? Esta no podemos resolver, ponemos un constante. Y luego quedan las ecuaciones con constantes hasta que ver cuánto vale estos constantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, o sea, hoy vamos a llegar a las tres ecuaciones, esa es la primera nomás, ¿no? En S, vamos a sacar la ecuación en N, la ecuación en B, ya tenemos las tres ecuaciones, y la solución de esto vamos a ver el día de mañana, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta es la primera ecuación en la dirección S. ¿Qué significa cada uno de eso? A ver, esto de aquí, el primer término, ¿de dónde viene esta? Mm, es la fuerza resultante de todas las fuerzas de presiones en la dirección S, ¿sí o no? Entonces, esto le llamamos el gradiente de presiones en la dirección del movimiento, o sea, en la dirección tangencial al movimiento o tangencial o en la dirección del movimiento. ¿Esto de aquí de dónde vino? Esta es la fuerza resultante de todas las fuerzas de resistencia al flujo, ¿sí o no? Entonces, esto, por eso, todo este término le llamamos la fuerza de resistencia por fricción interna en el flujo. ¿Ok? ¿De dónde vino esta? De la tercera ecuación, del propio peso del elemento en la dirección S. Entonces, esto les llamamos la fuerza del peso del elemento. Todos esos términos están entrando en la ecuación de energía, ¿no? Luego, esto de aquí, ¿de dónde vino esta? Ya recordamos un poco la cinemática que hablamos. Viene del movimiento o de la traslación de la partícula de un punto a otro, ¿no? Por eso este término de acá le llamamos el cambio de energía cinética en el flujo, ¿sí? Cambio de energía cinética en el flujo. Luego, esto de aquí, ¿de dónde vino? Esto viene de del cambio de velocidad respecto al tiempo o lo que le llamamos antes la aceleración local de la partícula. ¿Sí? Para entender cada término de esto, qué significa y qué es. Todo esto entra en la ecuación de energía. O sea, en la ecuación de energía entra todo lo que es gradiente de presiones, las fuerzas de resistencia por fricción interna, entra el propio peso de la partícula, ¿sí? Luego entra la energía cinética y luego entra la aceleración local de la partícula. ¿Estamos de acuerdo? Ya, volvemos acá. Y como ustedes me han dicho, ahora trabajamos en esta dirección N, ¿no? Esto de acá. En esta dirección tenemos dos fuerzas de presiones. El de abajo aquí va a ser la positiva porque está en la dirección positiva, menos esta de aquí porque está para abajo en una dirección contraria a la N. Y esta es la primera fuerza. Tensiones no hay, ¿sí? No hay tensiones. Y entonces tenemos que el componente del peso en la dirección N, esta dirección de acá. Quedamos que era el peso por el seno de alfa. Veamos si es que podemos conseguir el seno de alfa o no. Si no, toca conformar otro triángulo. ¿Eh? A ver, entonces, ahora número 2, la dirección N. ¿Sí? La dirección. ¿Okay? En la dirección N tenemos la F1 es igual a qué? A ver, no sé si no quiero cambiar la pantalla cada rato. Es P menos un medio de P sobre dn. Sí, a ver, déjame ver la figura. O sea, va a ser así. P menos un medio de P de N menos la otra, ¿no? Ustedes fijan así, desde que comenzamos, no hace falta memorizar nada. O sea, todo así, si se entiende, usted pueden hacer todo esto, sellar las ecuaciones, sin abrir un cuaderno, sin abrir un libro, sin nada de memorizar nada, ¿no? ¿Sí? A esto es lo que me refiero. Entonces, esta F1 va a ser igual a que menos dp de n por ds de n de b. La F2 es cero, no hay tensiones, ¿no? La F3 igual a qué? Ahora, menos ρ por g por ds de n de b por, ahora veamos el asunto este de, podemos conseguir acá el seno de alfa. ¿El seno de alfa qué va a ser? Esto de aquí, si es que hablamos del triángulo pequeño, ¿no? Este de aquí para este de aquí. Este de aquí ya sabemos que es de S, ¿no? Pero esta ahora, ¿qué De es esto? X.
dx correcto, ¿no? Pero no quiero, o sea, no quiero tomar en cuenta aquí ni la x ni la y, sino únicamente estas coordenadas acá. ¿Cómo hago con este caso? Y esto está en esta dirección, ¿no? Entonces, formamos el triángulo al otro lado, porque ya es imposible ahora sacar este valor en la dirección S ni N. Y yo quiero en la dirección N, estoy trabajando, entonces yo quiero relacionar esta. Como tenemos esta de S, entonces si yo formo el triángulo, al otro lado, aquí, el grande está, ¿no? Digamos, el grande de acá. Aquí está el triángulo. ¿Y cuál? Este de acá, ¿no? Pues yo estoy hablando de todo este triángulo aquí, acá, acá. ¿Sí o no? Y este va a ser mi ángulo de 90 grados. Entonces, aquí, ¿dónde está el ángulo alfa? Por geometría va a ser igual a eso. ¿Sí o no? Entonces ya es fácil. Ahora, el componente de esto, aquí, va a ser esta por el seno de alfa, ¿sí o no? ¿Cuál es el seno de alfa aquí? Va a ser esto de aquí, dividido para esto de acá, ¿sí o no? Y esto de aquí ya teníamos antes. ¿Cuál era? De z, ¿no? Dividido para esto de aquí. ¿Este de aquí cuánto es? Estamos en la dirección n. Entonces esta va a ser dn, ¿sí o no? Porque si hablo de un triángulo pequeño, aquí, pues también esta distancia va a ser dn. ¿Sí me entienden, no? Y esto de aquí va a ser dn. Y esta ya teníamos antes de z. Entonces el seno de este ángulo va a ser dz dividido para dn. ¿Sí o no? Me confirman que sí, están convencidos. Sí, Ok, por el seno de alfa, pero en este caso va a ser menos rho por g por ds dn db por dz dn. ¿Qué fijaron ustedes aquí en la primera ecuación? ¿Cuánto salió esta? Sea coseno, sea seno, sea lo que sea, o sea tangente. ¿Qué salió? Dz para ds, ¿no? Y el otro, ¿qué salió? Dz para dn. Entonces, en la dirección B, ¿qué va a salir? Sin ya cansarnos mucho en los triángulos. Va a salir dz para db. ¿Sí o no? ¿Está bien? Porque aquí salió dz para dn. En la próxima va a salir dz para db. Así, ya de fácil. Entonces, esta va a ser mi ecuación número 3. Y digo 3 porque esta es la 2, ¿no? Porque es 0. O sea, bueno, en este caso vamos a sumar solo la ecuación 1 más la ecuación 3 igual a la masa por aceleración, ¿sí? Entonces, lo mismo que hicimos, df va a ser igual a la dm por aceleración. Esto de aquí va a ser ecuación 1 más ecuación 3. No hay 2 porque es 0. Esto de aquí, la masa, ya sabemos cuál es la masa. Es la ρ por el volumen de S, de N, de B. Ahora la aceleración aquí, estamos en la dirección N, entonces esa es la componente normal de la aceleración que vimos en la cinemática. ¿Y esto cuánto vale? Tenía una ecuación, ¿cuál era? ¿Se acuerdan o no? Y era menos B al cuadrado sobre R, ¿sí? R es el radio de giro de la partícula. ¿Ok? Es la componente normal de la aceleración. Entonces aquí vamos a poner la ecuación menos la ecuación 1 de N por ds de N de B más la otra ecuación, pero está en negativo, la ecuación 3 porque es el peso. Entonces va a ser menos rho por G por ds dn dB por dz dn. No se olviden eso, ¿no? Todo esto va a ser igual a la que rho por ds dn dB y multiplicado por la aceleración era menos b al cuadrado sobre r. ¿Está bien? Ahora sí, lo mismo que hicimos antes. Todos los términos tienen volumen, entonces voy a dividir para el volumen, esto se va, y esto, y luego dividimos para rho, como hicimos antes, ¿no? Ahora, cuando divido esto, ¿qué me queda? Me queda así, ¿sí? Entonces ya divido para esto, luego divido para rho una sola vez, me sale 1 menos rho por dp dn menos g por dz dn igual
a la menos B al cuadrado sobre R. ¿Sí? Luego dice, si es que el radio de giro es muy grande, entonces yo puedo poner que la B al cuadrado sobre R igual a 0. Es una suposición para simplificar la ecuación. Entonces, sale a la final menos 1 para ρ por dp de n menos g por dz de n igual aquí a 0. Y esta es la segunda ecuación diferencial de energía en la dirección normal al flujo o perpendicular al flujo o en la dirección n. ¿Sí o no? Aquí esta ecuación es muy fácil resolverla, ¿no? ¿Por qué será? Porque tenemos un solo, respecto a un solo variable, igual. Aquí está la dn y dn. No hay otros. Aquí no hay ds, no hay el tiempo, por ejemplo, como la primera ecuación. Aquí para resolver esto pongo una integral aquí, una integral aquí. Esta dn, ¿no? Y dn. La integral se va con dn, con esta. Me va a quedar únicamente b para esto y me queda z por g igual a un constante. Nada más. Esto es lo que vamos a resolver mañana, ¿no? Pero le digo nomás, pero la primera un poco más complicada, pues. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta en esta ecuación? Ahora vamos a ver la ecuación en la dirección B. En la dirección B, ustedes igual me han dicho que tenemos tres ecuaciones. ¿Cuáles son? Una, y esta es la positiva porque está en esta dirección, o negativa, negativa esa, ¿no? ¿Dónde está el eje? Perdón, estamos aquí. Este es el eje. Entonces, este de aquí, negativa. Y esto de acá es la positiva porque está yendo acá. Entonces, vamos a poner esta menos esta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en esta vamos a poner la F1, va a ser igual a P menos un medio por dp de B. Voy a escribir, me avisan si me equivoco en algo, por favor. Entonces esta me sale menos. No hay tensiones en esta dirección, tampoco. F3 va a ser menos ρ por G por ds de n de B, pero por el tangente de alfa. Y esto va a ser menos ρ por G por ds de n de B por dz de B. Y esa es la tercera ecuación. ¿Sí? Esto viene del triángulo, ¿no? Para no formar otro triángulo y todo lo que hicimos antes. Ahora, aplicando la segunda ley de Newton, entonces df es igual a dm por área, por aceleración, ¿no? Esta va a ser la ecuación 1 más ecuación 2. Esto de aquí es la masa, ρ por el volumen. Y esto de acá va a ser la componente binormal de la aceleración. ¿Se acuerdan? En cinemática, ¿qué dijimos? Que es igual a ¿qué? 0. No hay componente de aceleración en la dirección binormal al flujo o longitudinal al flujo. ¿Ya? Entonces, con esto ya sumemos la dp de B, la primera ecuación, ¿no? La otra es ρ por G por ds de n de B por dz de B. Todo esto va a ser igual a la que masa que es ρ por ds. O ahorramos esta. ¿Por qué? Porque esto es 0 por esta, ¿no? Entonces puedo poner 0 acá de una vez sin ningún problema. ¿Sí? Con esta, ¿qué hago? Igual, divido primero para el volumen, luego para ρ. Para el volumen se va a estar con eso. Luego para ρ, me va a quedar así la ecuación. 1 para ρ dp de B menos G por dz de B igual a 0. ¿Sí o no?
Y esta es la tercera ecuación que yo tengo. ¿Sí? Es la tercera ecuación diferencial de energía en la dirección B, ¿no? ¿Qué diferencia hay esta ecuación que la segunda? Son idénticas, ¿no? Iguales. La diferencia única es aquí de B, allá de N, esta es de B y la otra de N. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta está en la dirección B, la otra está en la dirección N. Pero el resto es igual. También una ecuación como esta es muy fácil de resolver poniendo integrales. Esta integral quita esta. Me va a quedar B para ρ menos Z por G igual a Z. Aquí faltó un signo que me fue acá. Perdón, ¿no? Porque estaba aquí negativo. Ok. Y estas son las tres ecuaciones diferenciales de energía. El día de mañana vamos una por una para resolver y vamos a ver qué resultados tenemos. ¿Sí?